La importancia de la vida práctica de las reuniones de casa. Llegamos a la parte 15 y estas son palabras finales. Deseamos de todo corazón que puedan revisar todos los mensajes dados con respecto a la importancia de las reuniones en casas. Bueno, estamos llegando al final de esta era. El Señor viene pronto. Al comienzo de la vida de la iglesia, Saulo de Tarso perseguía a los creyentes de casa en casa. Él sabía que la iglesia, es decir, los creyentes, se encontraban en las casas, siendo edificados, y él podía encontrarlos allí. En Hechos capítulo 8, verso 3 leemos: Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Desde un comienzo, él supo que la iglesia crece y se edifica en las casas. Una vez convertido, al final de su ministerio, el apóstol Pablo, anteriormente llamado Saulo, de manera muy sencilla, alquiló una casa y dice la palabra que recibía allí a los que tenían un deseo de buscar al Señor, y lo que hacía allí era anunciar el reino. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 28, verso 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en su propia habitación, una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, proclamando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con toda confianza y sin impedimento. El asunto es volver al principio. Es fundamental en tiempos como los que hoy vivimos. En este momento también necesitamos hacer una reevaluación, reevaluar nuestra vida personal delante del Señor, nuestra vida de iglesia, nuestras reuniones, nuestras prácticas, preguntarnos: ¿estará el Señor satisfecho con nuestra vida personal, con nuestra vida de iglesia, con nuestras prácticas? También debemos preguntarnos si estamos satisfechos con nuestra actual vida de iglesia. Es cierto, tenemos buenas verdades, también tenemos una vida de iglesia con la que hemos estado cómodos durante muchas décadas. Sin embargo, lo que necesitamos es reevaluar si este tipo de vida de iglesia, de reuniones, puede o no satisfacer la necesidad del Señor, si puede marcar el comienzo del regreso del Señor. Pues resulta que después de muchos años podemos ver que tenemos muchas conferencias, reuniones de perfeccionamiento, pero hay poco crecimiento, pocos miembros, hay muchas pláticas, poca realidad, mucha literatura, pero poco conocimiento de Cristo. Tal vez muchos hermanos están profundamente descontentos con nuestras reuniones, con la vida de iglesia que llevamos, y tantas reuniones X que realizamos. Y aunque anteriormente se publicó algunos mensajes sobre los grupos vitales con la esperanza de producir vencedores en esta era, la carga fue liberada y el sentir fue liberarnos de los 3 grandes enemigos, que son la muerte, la tibieza y la esterilidad. Sin embargo, parece que no da resultado. Desafortunadamente, aunque los mensajes fueron liberados, la práctica aún no se ha visto. En estos años, aunque la vida de la iglesia en cada localidad ha continuado de manera constante, todavía se compone principalmente de reuniones grandes y se lleva a cabo principalmente pidiendo a la gente que venga a las reuniones. Y lo que se atesora entre nosotros sigue siendo el deseo de un gran número de asistentes. Pero por favor, consideren, a la luz del regreso del Señor, ¿no debería ser reevaluado este tipo de vida de iglesia, de reuniones? ¿O estamos satisfechos? A la luz del regreso del Señor también deberíamos reevaluar nuestro servicio. El objetivo final de nuestro servicio es perfeccionar a las personas. El trabajo del ministerio es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hoy en día
nuestro trabajo no es levantar una obra, sino levantar a la gente. Esta gente está en las casas, esperando por nosotros, pero lamentablemente no saben cómo reunirse en ellas, debido a que todo el tiempo se habla de casas, pero se da atención más a las conferencias, a la lectura de devocionarios, de libros, y no saben cómo deben reunirse. Y si se reúnen, lo hacen de una manera vieja y muerta, siendo llevados a leer cualquier material menos la Biblia. Luego repiten una y otra vez de esa manera, según se dice, para guardar la unidad. Bueno, tenemos que reevaluar esta manera de practicar la vida de la iglesia. No es conforme a la palabra. Han confundido la unidad con uniformidad. La efectividad de nuestro trabajo hoy no se mide por cuánto trabajo se hace, sino por cuántas personas han sido levantadas por el Señor y han sido adecuadamente perfeccionadas, primero para abrir sus casas y volver a la palabra. De esa manera es que se da la edificación. Estrictamente hablando, nuestro trabajo hoy no es hacer el trabajo, sino distribuir el trabajo. Hoy la pregunta no es cuánto hemos hecho nosotros mismos, sino cuánto han hecho los demás. ¿Cuántas casas funcionan adecuadamente en el Señor? Creemos firmemente que volver a las reuniones en casas de manera viviente es el camino trazado por el Espíritu para ser avivados y edificados. Pues en las casas están las familias. Y tenemos, por ejemplo, la familia de Noé, sus hijos, juntos trabajando en la edificación del arca, que es un tipo de la iglesia. Tenemos a la familia de Josué diciendo, yo y mi casa. No estamos compartiendo nada nuevo. En cierta medida estamos señalando lo que otros santos a través de los siglos ya lo dijeron. Señalaron el camino, pero muy pocos siguieron esa dirección a seguir al Señor y volvieron a dar énfasis al templo, a las reuniones grandes, a muchas conferencias y muchas otras reuniones. Es una vergüenza hablar una cosa y hacer otra. El libro de los Hechos de los Apóstoles se tomó acciones respecto a los judaizantes, por ejemplo, que obligaban a circuncidarse a los creyentes, que eran gentiles. Así que, ¿qué aconteció? Hubo una reunión y se tomaron medidas al respecto. Se corrigió ese asunto. El mismo libro, en los Hechos, también se tomaron acciones respecto a la necesidad de cubrir la necesidad de las viudas que estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Un grupo de viudas comenzó a murmurar porque no se les daba la porción diaria. Esto nos muestra el camino, que por un lado podemos orar, pero por otro lado tomamos medidas, accionamos, y que hay que corregir. Pues sí se puede corregir. Ahora, en cuanto a la vida personal, rogamos al Señor que nos preserve para una pronta venida y nos encuentre siendo mayordomos fieles y prudentes que cuidan de los suyos con temor y temblor. De nada vale. Rogamos al Señor que podamos tomar medidas en la casa. Los hermanos, sobre todo que están en la delantera, que sirven, por favor, atiendan a sus casas. Vuelvan y vean cómo están sus hijos, su esposa, los hermanos que están alrededor de ustedes. Consideremos que todo comienza por la casa. De nada sirve que estemos dando conferencias, que estemos enseñando grandes verdades de la Biblia si nuestra casa está descuidada. La palabra dice claramente de que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Y no solamente hay que proveer economía, hay que proveer amor, hay que proveer paz, hay que proveer conocimiento y temor de Dios. Oh hermanos, las casas es el lugar donde Dios nos mide realmente. Porque sería imposible estar predicando la palabra, hablando del Señor, si mis hijos están en el mundo, si mis hijos no aman al Señor, si tengo conflicto con el cónyuge. No, así no funciona. Los 7 jóvenes que estuvieron
sirviendo a las mesas en Hechos, capítulo 6, tenían 3 cualidades. Eran llenos del Espíritu, llenos de sabiduría y de buen testimonio. ¿Cómo está nuestro testimonio delante del Señor y delante de los hermanos? ¿Cómo nos miran los hermanos? ¿Qué hablan de nosotros? ¿Qué piensan de nosotros? ¿O nos haremos de la vista gorda? No. Todo comienza por casa, hermanos. Allí, ese regulador es la medida que todo creyente debe entender, que la salvación no es un aspecto individual, sino corporativo. El Señor ha prometido: cree, tú y tu casa serán salvos. Si cada creyente atendiera a este aspecto de la casa, hermanos, la vida de la iglesia sería totalmente diferente. Por favor, leamos Hechos 2:46. Y perseveraban y se reunían todos los días en las casas, de casa en casa. Ahora, ¿saben ustedes cómo eran los creyentes? Pues hay muchas historias. Les quiero narrar algo muy pequeño. Este es el testimonio que la historia cuenta respecto a un gobernador llamado Plinio. Al escribirle al emperador romano Trajano, este gobernador Plinio era un joven, describió la práctica de los primeros cristianos al principio del siglo II después de Cristo. Escuchen lo que dicen. Tenían el hábito de reunirse en un cierto día fijo, antes del amanecer, dedicándose a cantar en alternados versos un himno a Cristo como a un Dios, comprometiéndose entre sí, por medio de un solemne voto, no solo a no cometer acciones malvadas, sino a ni siquiera cometer fraude, hurto o adulterio, a no prometer en falso, ni a negar un encargo cuando se les pidiera su devolución. Es el testimonio de un gobernador. Podían observar el vivir de los creyentes. ¿Cómo nos están leyendo las personas? ¿Cómo, hermanos? Oramos al Señor que de Él venga nuestra recompensa y podamos desechar toda ambición y toda vanagloria de los hombres y volvamos a la palabra, volvamos a las reuniones de casas. Ahí comencemos. El Señor dará luz, porque la unción que mora en nosotros nos enseña todas las cosas. Gracias y paz para todos nosotros. Amén. Oremos. Bendito Señor, cuánto te necesitamos. Oramos por todos los hermanos y hermanas que están en este momento escuchando este audio, este video, esta palabra que viene de ti. Que tú puedas penetrar profundamente en nuestras vidas. Que veamos que la intención de tu corazón y que tu salvación no solamente apunta a individuos, sino a toda la casa. Somos tu casa, somos tu iglesia, somos tu intención. Oh Señor, restaura todas las casas. Restaura nuestro vivir normal delante de ti. Señor, restaura nuestras prácticas delante de ti, aquellas que tú has dejado por medio de tu Espíritu y plasmadas en tu palabra. Te rogamos de todo corazón, en nombre de Jesús. Amén. El Vigilante.